Buenas, hoy os vengo a contar mi historia con la lectura. Os vengo a hacer un story time y os vengo a hablar de libros, porque he mirado mi estantería y digo, hace mucho que no hablo de libros porque aún no me he terminado ningún libro en lo que va de año, ¿vale? 3 meses. Pero bueno, eso ya tenéis un vídeo de leer lento. Y, y eso, y quería hacer algún vídeo en algún momento explicándoos la historia de cómo empecé a leer, con qué libros y también me acordé que el primer vídeo que hay del canal es el de 5 libros para empezar a leer fantasía y tenía ganas de hacer alguna otra recomendación así, pero aún no tengo tantos libros agrupados en la misma categoría que me han gustado mucho para poder recomendar. Así que digo, voy a hacer una especie de story time, ¿no? Me voy a centrar mucho en la época 2014, 2015, 2016, que fue cuando tenías unos 10, 11, 12 años, cuando yo creo que hubo un cambio de chip, un pic de la lectura en mi vida. Y aún así, pues bueno, pues también os haré un poco la línea cronológica, cómo empecé y cómo podéis empezar si os inspiráis en mi vida. Así que intro y empezamos. A ver, yo como contexto soy una persona que toda su vida ha leído, ¿vale? Claudia, tú no sabes leer hasta que no tienes 4 años, vale, pero pongamos en contexto de que desde que ya aprendes cómo hablar, a escribir un poco tu nombre y a leer, que puedes identificar los símbolos, pues desde ese entonces yo he leído. ¿Por qué? Porque había como un montón de libros con dibujos en mi escuela y nos enseñaban a leer por ahí. Y además a los que se nos daba mejor, pues nos acababan como subiendo a la biblioteca del cole para coger libros de ahí y leer esos libros. Entonces, bueno, pues eso. Y también en el cole que yo iba, el primero que fue hasta mitad de primaria, había como 1 hora o 2 horas a la semana en la que se iba toda la clase a la biblioteca a leer. Entonces, como que promocionaban mucho este tema de leer, con lo cual, pues yo siempre he tenido esa facilidad de que me ha gustado. En mi casa, además, siempre han habido libros y en la escuela, pues se enfocaba mucho en que el niño o la niña pues leyera, ¿no? Desde pequeño. Así que yo siempre he leído. Lo que pasa es que de esa época pues tampoco no me acuerdo mucho de ningún libro que me marcara especialmente, porque bueno, leía pues libros de dibujos, libros que veía yo por la biblioteca de la escuela y cogía y algún libro de por aquí. De ese momento de primaria luego me cambié de cole y no sé qué pasó durante un año, que a lo mejor no leí tanto, leí los libros también que había pues por ahí, el típico de dibujos que está de moda, ¿no? Jerónimo Stilton, por ejemplo. Y ya luego con 10 años hubo un cambio de chip y ya fue cuando voluntariamente empecé a leer pues libros de adolescente, libros pues que estaban de moda en ese momento y desde ahí sí que lo he soltado un poco entre medias, pero como que siempre ya ha vivido y ha sido una parte de mí la lectura. Entonces, bueno, pues os quiero explicar un poco esto, esta etapa, cómo empecé y qué libros leí. Tengo el libro aquí en mis manos, es una saga de fantasía o ciencia ficción. ¿Y por qué empecé a leer yo esta saga? Porque en quinto de primaria se puso muy de moda leer en mi curso. O sea, no sé qué pasó, que todo el mundo quería leer y todos leíamos los mismos libros. Entonces, el que se puso de moda, el que todo el mundo leía primero, ¿vale? Porque se leyeron 3 sagas en quinto y en sexto de primaria, ¿no? Con 10 y 11 años. La primera que todo el mundo leímos fue Los Juegos del Hambre. O sea, yo este libro creo que es mi mayor tesoro que tengo de libro en físico en mi estantería, porque es un libro que en algún momento me quiero volver a leer, que también quiero hacer un vídeo de releyendo, a lo mejor en verano, libros, pues eso, de hace 10 años, y que, o sea, está viejo para mí ya, porque tiene bastantes marcas, y luego esto de aquí, que era lo que te daban, que venía con la promoción, yo siempre lo he guardado todo, pues está roto, se me rompió, pero fijaos, pone que se estrenaba el 21 de noviembre la parte 1 de Sin Sajo, que creo que se estrenó como en 2000, bueno, claro, en 2014 tuvo que ser, ¿no? O 13. O sea que eso, muy heavy, muy heavy, muy heavy. Los Juegos del Hambre a mí además me encantó. Entonces, bueno, eso, yo empecé a leer un poco porque se puso de moda, ¿no? Y claro, leí esta saga y fue, vamos, o sea, me encantó. Yo, además, es que yo soy una persona que le gusta mucho la fantasía. Y leer esto, pues fue, vamos, un boom, una novedad. Como que me abrió las puertas a todos el resto de libros y a todo este mundo, ¿no? De lectura y de géneros diferentes. Entonces, bueno, pues leí Los Juegos del Hambre en ese momento y luego, pues toda la clase cambiamos de saga cuando la acabamos y fuimos a leer Divergente, ¿vale? Leímos Divergente, que de hecho yo tengo en físico Leal, que también viene con su esto de la peli, este no está roto.
Así que sí, yo de Divergente y los Juegos del Hambre tengo los terceros libros. El resto de la saga no lo tengo y es una cosa que me molesta mucho, sobre todo de los Juegos del Hambre, porque he visto un montón de ediciones y de sagas durante estos 10 años, cuando además estaba más de moda, que eran como las portadas en blanco y los lomos de color brillante, que sí, que ahora cualquier libro es así, ¿no? Pero es que hace 10 años eran como lomas, ahí sí que eran realmente libros únicos y que estuvieron como muy poco tiempo, ediciones limitadas. Y, y eso, porque los primeros y segundos de cada libro me los leí en el ebook, que claro, me lo regalaron eso con 10 años. Y luego los terceros, en San Jordi o en alguna Navidad o algo, pues me los compré y tengo el último de cada saga. Y de los dos, bueno, y de la otra saga que falta, mi favorita va a ser la de los Juegos del Hambre, pero así fue un poco como empecé a leer, ¿vale? Yo me leí todos los Juegos del Hambre, luego todo Divergente, y luego me leí la otra saga que se puso de moda en ese momento, que es El Corredor del Laberinto. Vale, entonces tengo muchas cosas que puntualizar ahora de estas dos últimas sagas. Yo de Divergente tengo el libro 4, o sea, el libro que va de él, en físico. Este libro, que yo tenía pensado leérmelo en algún momento, han pasado 10 años, 11, no me lo he leído aún. No sé, es como que lo tenía ahí, lo tuve, dije ya me lo leeré y nunca lo acabé leyendo. Y es una cosa que pues que eso ha ido pasando el tiempo y claro, cada vez pues me llama menos la saga, ¿no? Porque me gustan otras. Y está ahí en físico el libro, este que además es bastante corto, pero es que nunca lo he llegado a leer. No sé, a lo mejor algún día de estos me lo leo, a ver si veo como el pop de él y veo también eso, más información de la saga, porque aquí está intacto durante 10 años. Y volviendo al Corredor del Laberinto, que yo de hecho tengo en físico lo que es como toda la saga, y además la tengo toda en catalán, porque esta la empecé a comprar en catalán y yo si empiezo en un idioma me niego a cambiarme de idioma. Entonces como que me costó encontrarlos así todos. Ha pasado una cosa con esta saga, ¿vale? Que yo, el Corredor del Laberinto, me lo empecé a leer entre los Juegos del Hambre y Divergente. Lo que pasa que no me gustó, como que había muchas palabras que traducidas al catalán eran como palabras un poco antiguas y tal, y en ese momento pues decidí cambiarme a Divergente y leerme todo Divergente. Entonces yo del Corredor del Laberinto me he leído el primer libro, que me gustó mucho, el segundo también me lo he leído creo entero, que también me gustó, y luego ya pues tercero, cuarto, quinto, no. Creo que el tercero sí que me lo empecé, pero no me los he leído. Y es una saga que también tengo pendiente coger un día, o sea, por ejemplo, es en verano, y leérmela entera. Que además yo creo que son libros que a día de hoy leería bastante rápido, que no sé cuántas páginas tienen, 300, pero es como letra bastante grande y todo eso, porque tengo muchas dudas de esta saga, como que qué pasó con el laberinto, que eso, que Tomás y Teresa, qué relación tenían y tal. Y con esta saga y su adaptación cinematográfica ha sido como uno de mis mayores rompecorazones, ¿no? Porque en el libro hay una cosa que es bastante importante sobre cómo se desarrolla la trama, que la película decide no hacer, y lo entiendo, ¿vale? O sea, esto sin spoilers, ¿eh? Lo entiendo porque es bastante difícil hacerlo con efectos de la película y que se entienda. O sea, eso lo entiendo. Lo que pasa es que me molestó mucho porque vi las películas esperando encontrar una buena adaptación cinematográfica y a mucha gente le gustaron mucho las películas porque nunca se leyeron los libros. Y a mí no me gustaron. Y pues tengo como este amor-odio con esta saga porque es como, por ejemplo, el primer libro ya tiene los protagonistas reales de la peli como portada, pero es que no me gustan las pelis. O sea, yo soy fan de los libros del Coro del Laberinto, no de las películas. Que de esto voy a hacer un vídeo de adaptaciones cinematográficas, si le hacen bien o no a las historias, y esta va a estar la primera y con todos los spoilers del mundo, porque no, o sea, esta es una muy mala adaptación. Aún así, pues eso, como que lo dejé porque las películas no me gustaron, empecé la ESO, y luego como me cambié de centro, pues ahí tampoco no estaba tan de moda leer como lo estuvo pues en los otros años, y sí que podía leer yo en mi casa, pero no sé, lo típico que empiezas a leer eso, en ese momento pues te piensas que no tienes tampoco tanto tiempo libre, además que hacía natación yo, y fue como, pues dejé esto un poco de lado. Y aquí es donde viene como el otro punto heavy de la historia de yo con la lectura. Pero antes de pasar ahí, otra saga que además también tiene adaptación y que aún no he leído, y me compré porque era también la época esta, La Quinta Ola. Solo tengo el primer libro. De aquí sé que hay dos más, pero también creo que recibieron bastantes críticas, que creo que como acabó el final o algo de las películas también. Y lo mismo, es como que lo quería leer, me lo compré para leérmelo, pero ha ido pasando el tiempo y los años. Así que bueno, como los he visto aquí, quería hacer eso un poco como de Remember, ¿no? Y de un tributo a
todo lo que vino previo antes de estar pues en donde estoy hoy y los libros que me han formado y me han hecho que me guste la lectura. Entonces, volviendo pues a eso, yo empecé la ESO y desde primero o segundo de la ESO hasta bachillerato más o menos, como que sí que tuve bastante separación de la lectura. Dejé bastante de leer, aunque leía los libros pues que eran obligatorios en la escuela. Que volviendo un momento a la época de antes, cuando he dicho que toda la clase leíamos los Juegos del Hambre o Divergente, o sea, lo hacíamos por nuestra cuenta, era porque en primaria podías acabar muchas actividades rápido y como nos sobraba el tiempo, pues cada uno se compró el libro, lo sacábamos y lo leíamos ahí, pero no era una lectura que en clase nos obligaran a hacer, ¿sabéis? Era totalmente por voluntad propia. Y bueno, en la ESO, pues eso, que sí que leía los libros que eran obligatorios, pero ya no leía tanto yo por mi cuenta. Hasta que en bachillerato y bueno, sí, un poco esa época, o sea, 2020, 21, 22, como que empezó todo el boom de TikTok y vi mucho BookTok también, vi muchos canales de YouTube donde empezaban como a recomendar lecturas otra vez y lecturas que me llamaban más la atención, como eran un poco el Dark Academy, la fantasía otra vez, y vi como bastantes libros nuevos, bastantes géneros que me llamaban y dije, bueno, voy a probar. Y me compré también algunos que aún no he leído, otros que sí, y por ejemplo en esa época pues me leí todo lo que es La Selección, me leí El mar sin estrellas, también me compré el de Si fuéramos villanos. Entonces, pues bueno, como que todo esto es un poco que estuvieron de moda en su momento, ¿no? Antes de que empezara BookTok fuerte. Y luego a partir de ahí, pues sí que paré también un poco y ya fue cuando en verano de 2024 empecé con el Cosmer de Brandon Sanderson y ya un poco más tarde pues con el canal de YouTube y os he ido enseñando todo lo que he leído. Que como hice como en el último vídeo de el recuento de libros de 2025, pues estoy bastante orgullosa porque ahora que sabéis un poco mi historia, veis que como que he ido parando bastantes momentos, sí que tuve momentos en los que leí más y que en un año, el año pasado me leyera como 15 libros, pues fue bastante top para mí y más estando en la uni, que este año el recuento va a salir mucho más bajo porque toda la parte de tercero, que es la mitad, la primera mitad del año, tengo muy poco tiempo libre y me estoy como centrando más en otras cosas, habiendo ya pues estos otros meses leído mucho y haberme centrado en la lectura, pues ahora me estoy centrando en otras cosas. Pero bueno, aún así, pues espero que verano y toda la otra parte de 2026 sea un buen año para seguir leyendo. Incluso eso, pues para acabar alguna saga de estas que quedó pendiente, de releerme algún libro en algún momento, porque eso, es que hace 10 años y fueron como un poco los primeros que empecé. Y nada, esta es un poco como la historia. Y ahora un pequeño apunte que os quería hacer es sobre, volviendo a la época de primaria, antes de todo esto, ¿vale? Yo os he dicho que no me acordaba muy bien de algunas sagas o algunos libros que me hubieran gustado como antes de este boom tan grande. Mentira, porque ahora he mirado un poco en la estantería y sí que yo de pequeña, pues claro, ya leía bastantes sagas, o sea, Jerónimo Stilton, Tom Gates, el diario de Greg, los libros de Wigeta, como que también fueron eso, un poco también por tercero, segundo, tercero, cuarto de primaria, una parte de quinto y luego ya fue cuando me pasé como a estos libros más grandes. Entonces, realmente pues eso, toda mi vida he estado leyendo y siempre me han ido gustando como diferentes libros, pero al final como así como un poco por etapas y por épocas, pues he ido leyendo siempre, aunque en algún momento no. Y bueno, esta es un poco como mi historia, os la quería contar porque en muchos vídeos he dicho, bueno, es que yo como que fui por épocas y tal, y ahora ya pues tengo un vídeo en el que lo cuento y, y los he visto aquí a los que, eso, llevo 10 años sin leer y que llevan 10 años en mi estantería en la misma balda y digo, "Buah, voy a hacerles un vídeo, aunque en algún momento me gustaría como hacer uno más de cada saga o si me los releo o vuelvo a verme las películas como a dar más de cada una y sobre todo los Juegos del Hambre que fue como súper importante para mí, tipo, yo tengo el pin del Sinsajo, tengo un colgante del Sinsajo, no sé cuántas veces me he visto las películas y entrevistas de Jennifer Lawrence, o sea, los Juegos del Hambre para mí fue como un antes y un después en mi vida. Y así que bueno, eso os quería como hablar un poco de todo este tema. Y también animaros a que, aunque vosotros queráis empezar ahora con la lectura y puede que estéis como en una época más avanzada o que incluso, pues, bueno, eso estáis en primaria, en la ESO, que hay un montón de sagas, hay un montón de libros que a lo mejor ahora no son tan famosos, pero que en su momento lo fueron mucho. Y luego puedes ver las películas. Y si te gusta como cualquier género o algunos ejemplos de los que yo he dado aquí, muchos son de ciencia ficción, de un futuro apocalíptico o un poco así como una fantasía, no tanta magia, pero eso, más tirada a la ciencia ficción.
Pues aquí hay algunos ejemplos. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Si queréis alguna recomendación y tal, pues también. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, que os sirva también como información y conocerme más. Podéis suscribirme, podéis dar like y nos vemos en el próximo vídeo.